Así me anima la espiritual. Sí, conozco usted. Acá es. Ya, entonces, cardiopatía es qué. Vamos a ver qué es la enfermedad arterial coronaria. Las coronarias salen al inicio de la aorta, ¿no? Principalmente la que va al lado derecho, la que va al lado izquierdo, la coronaria derecha y la que va la coronaria izquierda. Y la coronaria izquierda se subdivide en la descendente anterior, ¿no? La que sigue de frente, hacia abajo, y la que rodea, ¿no? Un poco más hacia en este caso izquierda, circunfleja. La rama circunfleja. Eso es lo más importante. ¿Cómo es la insuficiencia coronaria? O sea, ¿qué hacen las coronarias? Irrigan sangre al corazón y llevan oxígeno. Si hay insuficiencia de estas arterias, no va a haber oxígeno para el corazón y las consecuencias van a ser para el corazón, para la bomba misma, ¿no? Entonces, ¿qué significa insuficiencia? ¿No? Uno, disminución de aporte o aumento del consumo. ¿Por qué se da el aumento del consumo? Porque el corazón tiene que hacer más trabajo. Ese mayor trabajo puede ser por que hay una hipertrofia ventricular o en el caso de un esfuerzo físico demanda que haya un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces hay mayor demanda en consumo de oxígeno. En el caso de la hipertrofia ventricular, una cosa es, por decirlo así, ¿no? Medio kilo de músculo cardíaco normal, después de un número que no. Y otra cosa, hipertrófico sería 750 gramos, o sea, 250 gramos más. Eso va a demandar más oxígeno. Entonces, la insuficiencia coronaria por aumento de consumo, ¿no? Hipertrofia ventricular, ¿no? Va a originar un aumento de consumo. ¿Por qué? Porque esa hipertrofia, ese músculo hipertrofiado, al contraerse, ¿no? Necesita mayor consumo de oxígeno, mayor para esa célula. Lo del esfuerzo físico, eso está claro, o sea, hay mayor demanda de consumo de oxígeno, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿En qué casos disminuye el aporte de oxígeno? Cuando disminuye por las arterias el flujo coronario. O sea, la cantidad de sangre con oxígeno es menor, ¿no? O disminuye el oxígeno propiamente dicho, ¿no? Por ejemplo, cuando la hemoglobina, los glóbulos rojos están disminuidos, ¿no? Hay menos transporte de oxígeno, entonces disminución del contenido de oxígeno. El caso típico es la anemia. El otro es la hipoxemia, la menor disponibilidad de oxígeno. Ese sería el caso de la altura, ¿no? Por disminución del flujo coronario, por ejemplo, por disminución de la perfusión, ¿no? Hay una insuficiencia aórtica, una taquicardia o un shock. Acá, ¿qué tipo de shock sería? Para que disminuya el flujo coronario.
clásico sería un shock hipovolémico, ¿no? Podría ser también un shock distributivo, ¿no? Porque al distenderse los vasos, la sangre va a estar en los vasos o extravasarse, entonces va a faltar volumen. Este caso de insuficiencia aórtica es cuando hay lesiones en la pared de la aorta, ya se puede que no salga la cantidad que debe salir a través finalmente de la coronaria, porque no tendría sentido que la aorta que tiene que ver con el corazón. Pues, en el caso de obstrucción, ¿no? Ahí sí vamos a ver cuando las arterias coronarias, ¿no? Ya sea de manera crónica o aguda, empiezan a tener lesiones a su interior, ¿no? Que pueden ser los ateromas, la vasculitis, la inflamación del vaso que se inflama y se obstruye, se disminuye su luz, ¿no? O las agudas, que puede ser el vaso se espasma, ¿no? O espasmo, o sea, se contrae por algo que origina esa contracción, o un llega a otro lugar y lo tapa. El caso, ¿no? En este caso de la obstrucción, ¿cómo se obstruye? Por una placa que se va formando dentro de la pared del vaso, ¿no? Que en algún momento se abre, ¿no? Y empieza a ver los fenómenos se activan los fenómenos de la hemostasia, y empiezan a haber plaquetas ahí que empiezan a formar un trombo, porque se ha producido una lesión en el vaso, ¿no? Y se forma un coágulo, ¿no? Y ese coágulo hace que no pase oxígeno a esa zona donde irriga esa de las arterias coronarias, y hace que si que se obstruye levemente va a haber falta de oxígeno isquémico, ¿no? Que puede ser transitoria, y si es permanente, ¿no? Al no haber oxígeno, ese tejido se necrosa, ¿no? Y eso es lo que se llama infarto agudo de miocardio. Entonces el infarto es un evento, ¿no? Que se da bajo la condición de que haya una placa, ¿no? Que obstruya demasiado en algún momento, que se lesione lo que cubre esa placa y que desencadene la coagulación y que un trombo de sangre tape la circulación, o que por la misma placa crezca tanto que cierre completamente el vaso. Entonces, todo eso se da en el tiempo. Si es que es digamos, se va cerrando de manera crónica, entonces toda esa zona que se va quedando sin oxígeno va muriendo lentamente y se va reemplazando por tejido cicatrizal, que no es músculo cardíaco, ¿no? Y eso va a originar finalmente que el corazón se remodele, ¿no? La remodelación es el reemplazo, ¿no? De músculo cardíaco por tejido no, que no hace la misma función, una cicatriz, tejido fibroso, ¿no? Entonces, el síndrome coronario, esto era lo que es la enfermedad arterial coronaria que puede originar una isquemia o un infarto, ¿no? Los signos y síntomas que nos dan estas coronarias que se están obstruyendo o se obstruyen
¿no? Es lo que se conoce como síndrome coronario. Y puede ser de dos tipos: uno, angina inestable o infarto de miocardio. ¿Qué sería el infarto? El infarto es la oclusión que permanece, que es estable. En cambio, la angina inestable es una oclusión temporal, ¿no? Inestable. Y como oclusión, toda arteria que se ocluye, que se contrae demasiado, da la manifestación clínica de dolor, por eso se llama angina. Las arterias, ¿no?, obstruidas duelen, hay dolor, se manifiesta como dolor, ¿ya? La obstrucción puede darse en diversos grados. Sin embargo, por ejemplo, si se obstruye el 50%, va a seguir pasando sangre, ¿no? Pero al 50%, si yo hago ejercicio, ¿no?, puedo tener un evento de angina inestable, dolor, porque hay mayor demanda de oxígeno que no puede ser compensado porque la arteria está obstruida y no pasa la cantidad suficiente, ¿no?, de sangre y por tanto de oxígeno. Me detengo, me pongo en reposo y cede el dolor. ¿Pueden haber cambios electrocardiográficos? Sí, ¿ya? Pero generalmente por dolor uno se detiene, ¿no?, y pasa el dolor. O sea, no llega a haber daño en el músculo cardíaco. Por tanto, no va a haber estas enzimas que se llaman troponinas, que se liberan por la injuria, ¿no?, cuando ya se empieza a establecer la injuria del miocardio. Ese es claro, ¿ya? Por eso que tenemos acá síndrome coronario, ¿no?, dolor, ¿no? Cualquier tipo de dolor, mientras que no se demuestre lo contrario, es un posible síndrome coronario agudo. A descartar ya después de los estudios, de los exámenes, que no sea coronario. Puede ser no coronario, sería de otras estructuras que están alrededor del corazón, que también duelen en el pecho y que da aparentemente un dolor precordial, ¿no?, pero que no, no tiene nada que ver con el corazón, ¿ya? Por ejemplo, puede doler la articulación entre el esternón y la costilla, puede doler y puede. Lo primero que tenemos que pensar es que es un síndrome coronario agudo, hasta demostrar que no lo es. ¿Cómo demostramos que no lo es? O que sí es. Entonces, ingresa por dolor torácico, ¿no?, posible síndrome coronario agudo, a descartar uno no coronario, le hacemos un EKG y puede que tenga elevación del ST, ¿no? Eso no importa, después lo vamos a entender. Entonces, si viene con dolor y con elevación del ST, acá está. Este es el ST. En realidad es la onda T. Y este es el punto, no sé si nota ahí en la flechita. Q, R, S. La onda S. Y el segmento ST es desde aquí hasta donde termina la onda T. ¿Sí? ¿Se ubicaron? ¿Se ubicaron? ¿O cómo se puede cambiar el nombre cuando se cambia? ¿Ya? Entonces, el complejo QRS, la onda S es la que está hacia abajo, ¿no?, donde se une con la línea eléctrica, es S hasta donde tiene la onda T, que es otra onda, eso
¿no? Eso es la elevación del segmento ST. Y entonces, como se ve acá en el último figurita, ¿ya? Esa es la elevación del segmento. Entonces, si tenemos una elevación ST, en el EKG estamos y con dolor por la manifestación del dolor, ¿no? Entonces estamos frente a un infarto agudo del miocardio con elevación de ST. ¿Está bien? Si el ST ¿De Lima? no varía, entonces no hay una elevación del ST, ¿no? O puede ser lo otro, que la onda T sea negativa. Pero la onda es, en vez de hacerse una elevación, una bolita hacia arriba, hacia abajo. Onda T negativa. Entonces, eso se traduce como un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. Lo característico de esto es que si yo le mido las troponinas, van a salir positivas. Aumentadas positivas. Igual, si yo también mido las troponinas en el infarto agudo del miocardio con elevación del ST, también va a salir positivas. Pero, si no tengo alteración del electrocardiograma, ¿no? Y las troponinas tampoco se vuelven positivas en dos mediciones, normalmente es al inicio, dentro de los primeros 15 minutos y 4 horas después. Entonces estamos frente a una angina inestable. Este es el síndrome coronario agudo con elevación del ST, ¿no? Donde hay dolor, el dolor es localizado o irradiado, ¿ya? Y irradiado puede ser inclusive en epigastrio, puede manifestarse como un dolor abdominal, inclusive, ¿no? En el pecho, en la espalda, entre los omóplatos, hacia los brazos, la mandíbula, ¿no? Entonces, esas son la presencia del dolor. Frente al dolor, no hay que ser indiferente. Primero hay que pensar en un infarto agudo del miocardio. Paso siguiente, hacemos el electrocardiograma y si empezamos a ver el descenso del ST, ¿no? Y luego en el transcurso del tiempo se presenta la elevación del ST, entonces es un infarto agudo del miocardio en evolución. Dependiendo de cuántas arterias coronarias están bloqueadas, obstruidas, o de repente la rama es diferente si se obstruye al final, ¿no? Al final de la arteria, ¿no? Puede ser un pequeño infartito. Pero si se obstruye más arriba, ¿no? Va a ser un infarto más extenso porque alimenta más zonas de miocardio. ¿Ya? Si es que es pequeño, por una platita pequeña que se desprendió y tapó, o un cogonito que se desprendió y tapó, pequeño, ¿no? Inclusive puede pasar inadvertido. ¿Ya? Y a veces en un control de rutina por un ecocardiograma se evidencia de que hay una zona del miocardio, ¿no? Del ventrículo izquierdo que no, o de otro, del ventrículo derecho también, una pequeña zona que tiene acinesia, no se puede, no se contrae, ¿no? Entonces esos son pequeños infartos que ni se dan cuenta, ¿no? Entonces
Entonces, también hay otros casos en los cuales, por ejemplo, los diabéticos ni siquiera manifiestan dolor o muy mínimo. ¿No? ¿Por qué? Porque el paciente diabético tiene neuropatía, ¿no? Y son insensibles al dolor. ¿Ya? El paciente diabético tiene heridas en el pie y no le duele y sigue andando con su herida hasta que produce una grave. Lados del cuerpo, ¿no? Que no presentan dolor, porque al sacarle el corazón de un lado y pasárselo del otro lado, las terminaciones nerviosas no se han unido. Entonces, en esos casos, ese corazón, o todo lo que sucede en ese corazón, no va a tener manifestación de dolor. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, ¿por qué se mueve el tejido del miocardio? Porque se han obstruido las coronarias, ¿no? Y cuando se puede detectar en la evolución por la elevación del ST en el electrocardiograma cada 10 minutos, o por la elevación de estas troponinas, ¿no? Que son productos del músculo miocárdico isquémico o finalmente nervosado, por vía del nervioso. Entonces se obstruye finalmente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocasiona esa obstrucción? ¿No? Por ejemplo, el colesterol, ¿no? Que se deposita de manera crónica a través del tiempo en todas las personas, a medida que van pasando los años, ¿no? De jóvenes generalmente no se manifiesta, ya con la edad, a partir de los 50, 60 años se van endureciendo las arterias y eso se llama arteriosclerosis, ¿no? Entonces se van obstruyendo las arterias. O que el vaso de las coronarias se contrae, ¿no? Se contrae, ¿no? Entonces, esta contracción puede dar lugar a una angina, se va a se dilata, se contrae, se dilata, entonces es una angina. Pero si se contrayó y a tal punto que llega a morir el tejido cardíaco, es un infarto. Entonces, por eso que hay infartos tipo 1 por ruptura de placa, ¿no? Arteriosclerótica, tipo 2 por vasoespasmo, ¿no? Tipo 3, ¿no? Disfunción endotelial, ¿no? O un trombo que se desprendió y llegó a un punto en que obstruyó, tipo 2. O sea, todos son tipo 2. Tipo 1, tipo 2. Acá mencionan algunos porcentajes, ¿no? De afectación, pero bueno, hay personas que andan, por ejemplo, con obstrucción de las coronarias del 80%. Digamos que esto, ya cuando hay estos valores de obstrucción, ¿no? Ya incrementa la posibilidad, puede desencadenar. Más otra cosa por ahí, por ejemplo, ejercicio, una situación emocional intensa, ¿no? Que produce taquicardia, ¿no? A la obstrucción del 40-50%, infarto. Entonces la fisiopatología, ¿no? Va a depender del infarto, va a depender de la extensión de lo que es de la arteria, ¿no? Que está irrigando, ¿no? De la extensión de la zona del tejido miocárdico, ¿cómo se llama? Que se está
de la arteria que se obstruye. Uno, de la localización, de la extensión de la oclusión, de la cantidad de tejido muerto, ¿no? De la duración de la oclusión en el caso de los espasmos, ¿no? De las necesidades metabólicas del tejido, por ejemplo, si durante el ejercicio, de la frecuencia cardíaca, si es una persona con un anémico, por ejemplo, que necesita sostener una frecuencia cardíaca alta, un hipertenso pulmonar que se eleva más de lo normal la presión, de la edad, son factores que van a condicionar. El infarto puede ser a nivel de subendocardio o infarto transfemoral. Por ejemplo, este término de transmural es porque afecta todo el grosor de la pared ventricular y el tabique. Es transmural. ¿No? Es terminología, básicamente. Y subendocárdico cuando afecta un tercio a la mitad de la pared del ventrículo, ¿no? Y la arteria aún está permeable. Entonces, esto es transmural, ahí tienen el dibujo, ¿no? Pero básicamente transmural afecta tabique interventricular. En cambio, el otro es un tercio a mitad del endocardio hacia el Miocardio. introduciéndose hacia el miocardio. Afectaría. Toda esa pared del miocardio hasta la mitad. ¿Afectaría a las fibras de Purkinje? ¿A qué? A las fibras de Purkinje. Sí puede afectar, claro. A tal punto de que si las logra lesionar y va a dar como consecuencia, acá para que vean el dibujito. O sea, va a dar como consecuencia los hemibloqueos, ¿ya? Que pueden ser hemibloqueos completos o parciales. ¿Ya? Entonces, lo mismo. Cambios morfológicos. Como esa zona donde supuestamente debe llegar la irrigación con oxígeno, no llega oxígeno, esa célula tiene que seguir realizando metabolismo, y para seguir realizando su metabolismo sin oxígeno hace un metabolismo anaeróbico, ¿no? Se pierde la función contráctil en los 60 segundos siguientes, ¿no? Y luego empiezan a haber cambios estructurales, ¿no? Que se van desarrollando a los minutos, produciendo daño irreversible a partir de los 40 minutos. Esto es importante porque justo es un parámetro para realizar en el caso de un trombo, para la trombolisis, que debe realizarse antes de los 40 minutos. Luego de eso ya resulta inefectivo, ¿no? Porque el tejido ya está con daño irreversible. Este término de acá de los 40 minutos es importantísimo, ¿no? Las manifestaciones clínicas, pues, el dolor, ¿no? Que ya lo hemos visto, y la localización. Las miocardiopatías son un grupo de enfermedades del corazón propiamente dicho, donde hay en el tiempo hay disfunción mecánica o eléctrica, ¿no?
y estas son de dos tipos, ¿no? Primarias o secundarias. Primarias es por que solamente se deben al corazón propiamente dicho, y las secundarias que es por algo, una enfermedad sistémica o algo sistémico que está produciendo alteración en el músculo cardíaco. Etiología, las miocardiopatías, ¿no? Pueden ser genéticas, adquiridas o mixtas. Esto ya son un conjunto de etiologías. Por ejemplo, hay enfermedades genéticas que hacen que se deposite cierta sustancia dentro del músculo cardíaco, ¿no? Que en el tiempo van a hacer que este se ponga rígido, ¿no? Hay alteraciones de las mitocondrias genéticamente, algunos canales por donde ingresan los iones para que este músculo se contraiga, son enfermedades de este tipo. Adquiridas básicamente por inflamación, miocarditis por estrés. Hay personas que por demasiado estrés el corazón se contrae, se dilata, ¿no? Y queda con una dilatación cardíaca. Como es por estrés y es aguda, es reversible. Esto es lo que se conoce como un taposur. Hay miocardiopatía por taquicardia, por ejemplo, un paciente con hipertiroidismo o un paciente con anemia. Puede hacer su miocardiopatía por taquicardia, ese es el motivo. Hijos de diabéticas, insulinodependientes, mixtas, ¿no? Generalmente estas son presentaciones de la miocardiopatía dilatada y la miocardiopatía restrictiva. La vamos a ver. Miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Generalmente son por enfermedades autosómicas dominantes, donde hay engrosamiento genético, ¿no? Del músculo cardíaco. Es una causa frecuente de muerte súbita cardíaca inclusive en atletas jóvenes. O sea, un atleta no debería tener una buena función cardiovascular. Pero se ha visto casos, ¿no?, de muerte súbita cardíaca en atletas jóvenes y en general a pacientes jóvenes, ¿no?, que tienen muerte súbita y que cuando le hacen la necropsia le encuentran esto, es un miocardio engrosado, y esto se debe a una alteración genética. Esto es importante, ¿por qué? Porque si yo tengo una persona con historia familiar de muerte súbita de familiares jóvenes, tengo que sospechar en esta alteración genética y derivarlo al servicio de genética para que le hagan el estudio, ¿ya? Y lógicamente para darle las recomendaciones del caso, ¿no? Y completar su estudio para ver cómo va creciendo, cómo se va hipertrofiando ese corazón. Entonces, esta miocardiopatía hipertrófica persodilatada, acá como ven en el cuadrito, la hipertrófica es causa genética, ¿no? Mutaciones, ¿no? Esto sí, de repente les vienen como preguntas, memorícenselo, busquen una forma de encontrarle porque a veces les pueden preguntar eso. Y las cardiopatías dilatadas, pueden ser un porcentaje genético y otro no genético. ¿No? Por ejemplo, el consumo de alcohol,
¿no? Está relacionado a producir miocardiopatía dilatada. O sea, no todo el que consume alcohol va a tener una miocardiopatía dilatada, sino que estas miocardiopatías dilatadas se encuentran asociadas al consumo de alcohol. Tienen por ahí un mecanismo de acción, es idiopático, es decir, no se sabe. No se sabe el origen. ¿No? Periparto, o sea, una mujer que ha dado a luz, se puede encontrar esto. En algunos casos puede ser transitorio, dependiendo de las causas o de los eventos que lo hacen sostenido, puede llegar a una insuficiencia cardíaca congestiva, pero en algunos casos puede ser reversible, ¿no? O miocarditis, inflamación viral. ¿Qué más? Alteraciones fisiológicas básicas. Básicamente, como se hipertrofia el corazón, en el caso de la hipertrofia, al interior el volumen efectivo es menor. Disminución del tamaño del ventrículo izquierdo, ¿no? Es poco distensible porque ya se empieza a presentar una masa muscular, en algunos casos poco flexible, ¿no? A veces ciertas estructuras de la misma hipertrofia obstruyen la salida de los flujos sanguíneos, ¿no? Y puede, por continuidad, a la válvula mitral la puede hacer que poder obstruir su mecanismo. Las válvulas se abren y se cierran, ¿no? Puede hacer que obstruya ese mecanismo de cerrado prácticamente. Entonces empiezan a haber esas son las alteraciones fisiológicas. Finalmente todo eso se va a conducir a la muerte. Y en algunos casos, en el caso de ejercicio, como dice atletas jóvenes, uno le suma la necesidad de mayor consumo de oxígeno por parte de los tejidos, sobreesfuerzo, muerte súbita. Entonces, hay un aumento de la masa, el volumen efectivo está disminuido, el músculo es más rígido, esa masa es más rígida, la cavidad es más rígida. Dependiendo de las zonas también donde se engrosa más, ¿no? Las paredes o el mismo tabique, ¿no? Puede tener algunos nombres, ¿no? Concéntrica, asimétrica, septal, apical. La miocardiopatía dilatada, la causa más frecuente es la insuficiencia cardíaca. Esto es importante, ¿no? Que hay medicamentos que producen, ¿no? Estas miocardiopatías dilatadas, ¿no? Estos traten por ahí algunos, el alcohol, la cocaína, las anfetaminas, plomo, mercurio, son intoxicaciones por metales pesados, ¿no? Y por acá, alteraciones electrolíticas también pueden dar este tipo de la hipocalcemia, la hipofosfatemia, la uremia en el paciente renal crónico, insuficiencia renal, alteraciones endocrinas, hipertiroidismo, hormona de crecimiento, feocromocitoma. ¿Qué produce feocromocitoma? Taquicardia, Cushing. Traten de hacer un resumen de sus. Esto sí les puede venir, ¿eh? Que causas conocidas de miocardio.
miocardiopatía dilatada, medicamentos, por ejemplo, o alteraciones endocrinas. ¿Tendremos que poner solo medicamentos o el nombre de medicamentos? O sea, si es que en algún punto bien. La quimioterapia, por ejemplo, como quimioterapia, pues, no sé qué está en la cabeza de que va a ser el examen, ¿no? No, pero ese tipo sí No. viene. ¿De manera general o específica? Creo que se refiere a eso. No, miren, sí, medicamentos, mira, los antirretrovirales que se usan en HIV, cloroquina, radiación. O sea, traten de, como ejercicio, no traten de memorizar lo más que puedan esta tableta. Virus, Coxsackie, citomegalovirus, VIH. Esto es lo mismo. ¿Cómo actúan los virus? ¿Qué es eso? Olvidaste con baba incluida. ¿Qué? Esto, miocardiopatía restrictiva, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede acá? El músculo Dile, se vas a desarrollar llena un curso y se levanta. por ejemplo, se infiltra el músculo cardíaco, por ejemplo, en el caso de la amiloidosis, ¿no? En el caso de se fibrosa por la radiación, ¿no? O puede ser inclusive idiopático, es decir, no se sabe. Pero se gruesa el músculo, ¿no? Y se pone rígido, o sea, sin hipertrofiarse, ese músculo se vuelve rígido porque se infiltra, ¿no? De sustancias, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, la radiación, la esclerodermia, ¿no? Entonces, la amiloidosis, esto acuérdense bien, la amiloidosis es la principal causa de miocardiopatía restrictiva, la amiloidosis. La amiloidosis puede ser primaria o secundaria. Por infecciones a repetición se producen cuerpos amiloides, ¿no? Ese es el caso de una amiloidosis secundaria, ¿no? ¿Ya? Por inflamación, este es el tipo clásico de los virus. O sea, todas esas epidemias que tenemos, comunes y corrientes, en algunas personas les pueden desencadenar, ¿no? Miocardiopatía. Se inflama su músculo cardíaco y lo puede llevar inclusive a cierto grado de insuficiencia cardíaca, inclusive con aparición dolor retroesternal, ¿no? Uno de esos virus, por ejemplo el Coxsackie grupo B, ¿no? Principalmente virus Coxsackie grupo B, eso sí puede venir en examen. En niños, ¿no? Los adenovirus y parvovirus. De pronto una persona con un niño con síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Le acaba de dar ha tenido su adenovirus, su parvovirus, ¿no? Entonces hay que hacer todo un estudio cardiológico, ¿no? Su electro, su ecocardio, ¿no? Para determinar su fracción de eyección, para determinar su ProBNP, para determinar si tiene insuficiencia cardíaca, ¿no? Y si progresa, ¿no? Si que no se le da la medida de soporte o no se detiene de alguna manera, otros factores agravantes, ¿no? Pueden llegar hasta un shock cardiogénico. El Coxsackie virus, no se olviden, ¿no? En las toxinas también están las antraciclinas, ¿no? Cocaína, también son causas, ¿no? De miocarditis. Traten de memorizarse estos cuadritos porque son causas importantes de miocarditis. Por ejemplo, por ejemplo, el trypanosoma cruzi es
trypanosoma. Ya, ¿Cómo se llama? Enfermedad de Chagas. Chagas. Ya, es causa de Tripanosomía. miocardiopatía. Sí, estoy acá. ¿Qué pasó? Más. Eso es normal. Hay mecanismos también autoinmunes. Las enfermedades del pericardio, ¿no? No se las manos. Pericarditis, dolor, hay dolor, ¿no? Dolor, ¿no? Que es por el pericardio parietal. Es precordial continuo, ¿no? Igual, ¿no? Se puede confundir con dolor de hígado. Pero la diferencia es, ¿no? Hay uno, esta depresión del segmento PR, ¿no? Que es la unión donde sigue la onda P, el segmento, y hay una inclinación hacia abajo, donde se inicia A mí también me da flojo. ¿Sí? Y lo otro es esta elevación del ST difuso que le llaman. Lo que sí entonces difícilmente ¿no? Lo que sí es el frote, que también es patognomónico de dolor más frote, es pericarditis, pero a veces no se encuentra y tiene su pericarditis. ¿Ya? Lo que sí es que cuando se va llenando, a medida que se va inflamando y se va llenando de líquido, ¿no? El ecocardiograma, ¿no? Es diagnóstico, y el EKG, los complejos QRS empiezan a disminuir de tamaño porque la conducción eléctrica disminuye. ¿Ya? Entonces, la pericarditis puede ser aguda o crónica, ¿no? Finalmente puede endurecerse y calcificarse, ¿no? Esa inflamación, ¿no? Y finalmente puede dificultar el trabajo del corazón. ¿Cómo así, doctora? Y me dijo, mañana se confirma, voy a tratar de que se reduzca. Les he dicho eso en el mensaje. ¿Han leído bien? Sí. Ella recién se ha enterado. Terminamos. Sí, es que ella lo está dividiendo entre adeno, neuro, magnos, neuro, parvos, y en parvos hay muchos, pues 6 más 7, 8, 9, 10, 15, ¿cuántas? A ti te comprendo, ella no ha hecho nada. ¿Qué no ha hecho? Nada. No, pues no. ¿Ya acabó?